Hola, muy buenos días a todos. Hoy vamos a realizar una prueba de vuelo del Parrot Bebot 2. Esta máquina está especialmente pensada y diseñada para el uso dentro del mundo del hobby. A pesar de ello, dispone de armas suficientes como para poder realizar grabaciones de muy buena calidad. Lo que estoy viendo en pantalla es exactamente el display desde el que podéis pilotar esta máquina utilizando un smartphone o una tableta, tanto Android como iOS. El sistema funciona realmente muy bien y se puede utilizar directamente desde el propio teléfono o tableta o utilizando el mando Sky Control. El sistema cuenta con toda la información necesaria para poder realizar nuestros vuelos con total seguridad. En la esquina inferior izquierda contamos con diversos valores que son, por ejemplo, la velocidad a la que se está moviendo la máquina. Contamos también con la altura a la que está, en la que se encuentra, es decir, la altura a la que encuentra desde el terreno. Realmente la mide desde el punto en el que despegó. Y luego también nos indica la distancia a la que se encuentra el aparato desde nuestra posición. Esta distancia la mide, digamos, en horizontal. No tiene en cuenta la altura a la que se encuentre. Sencillamente mide como si estuviera en una superficie plana, por decirlo de alguna manera. Si seguimos hacia la derecha veremos que tenemos el indicador de landing. Si le pulsamos en ese punto la máquina aterrizará automáticamente. Y luego pues tenemos los valores del GPS, de la batería, tanto del dron como del mando. Y en definitiva cualquier información que podamos necesitar. El dispositivo además tiene un horizonte artificial que nos indica la inclinación que tiene la máquina en todo momento, tanto en alabeo como en cabeceo. En el pequeño radar podemos ver perfectamente en qué dirección está volando, es decir, nos indica hacia qué parte está la cabeza. Si os fijáis tiene una pequeña flechita en el símbolo del dron, que esa es, digamos, la parte de adelante. La única pega que le podemos encontrar al sistema es que hemos detectado un cierto grado de latencia. Esto hace que tengamos que ser un poquito prudentes a la hora de realizar movimientos rápidos, ya que nos podemos encontrar con que la señal de vídeo nos llega con un poquito de retardo. En general, con una máquina de este tipo no es gran problema, ya que no se mueve excesivamente rápido, su velocidad no es muy alta, pero sí que es la suficiente pues, para hacer todo tipo de grabaciones. Como veis ahora mismo en este plano que estamos viendo, está elevándose a una altura de 80 metros. El techo máximo del sistema son 150 metros. Es un poquito por encima del límite legal en España, pero es muy poquito. Y es que realmente no nos permite volar más alto. O sea, el sistema tiene un bloqueo que a esa altura no nos impide volar más arriba. Ese bloqueo lo podemos regular. Por ejemplo, si queremos volar a 100 metros, pues le indicamos que el máximo sea 100 metros y nos limitaría hasta esa altura. Igual que nos limita la distancia máxima a la que nos podemos separar. Por ejemplo, si en España tenemos un límite máximo de 500 metros, le indicamos que 500 metros y sabemos que nunca vamos a tener problemas, puesto que al llegar a los 500 metros no se ve más lejos. Nada más que deciros. Os dejamos con una pequeña grabación que hemos realizado con el propio dron. Mi nombre es Tony Buendía y esto es Drone FPV Box. Hasta luego y saludos.